Bienvenidos al culto habla hispana el día de hoy. Primero veamos la palabra de Dios, el libro de Salmos, capítulo 107. (19 al 21). Salmo 107, versículo 19 al 21. Si ya lo encontraron, vamos a leerlo todos con una voz. Dice la palabra: Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Hoy el título es Envió su palabra. En la vida de fe lo más importante es quién está con nosotros, ¿no? Y no solamente es reconocer esto, es poder llegar a disfrutarlo. La única manera de disfrutar este evangelio es disfrutar al único que nos salvó, Cristo nada más. Y si Cristo me ha salvado, tenemos que ofrecerle todos los sacrificios vivos, ¿no? Por eso, este tiempo al que ofrecemos todo ante Él es a través del culto. Por eso sin Cristo no hay culto, y un culto sin Cristo es un culto muerto. Lo podemos ver a través del Antiguo Testamento, ¿no? Todo va de acuerdo al tabernáculo. Y dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto. Sin el arca del pacto no había ninguna restauración, ni para el pueblo de Israel, ni para lo que vendría en el futuro, ¿no? Pero si había una persona que restauraba el pacto del arca del pacto, en otras palabras, restauraba esa época. Por eso el culto es todo para nosotros. Estamos viviendo en un tiempo al cual dar culto se ha puesto más cómodo, ¿no? Como ahora mismo estamos en un tiempo así que es posible dar culto en donde estemos o en cualquier lugar que estemos, ¿no? Porque lo que se ha abierto para nosotros después del corona es un tiempo de sin contacto, ¿no? Tiene sus cosas buenas y también sus cosas negativas, ¿no? Pero, en fin, no importar dónde estén escuchando el culto ahora mismo, necesitan conocer qué es la esencia del culto. La esencia del culto. Cuando era joven, pequeño, más pequeño, ¿no? Recuerdo que como no teníamos iglesia, dábamos culto en la casa, ¿no? Y el culto no lo daba mi papá o mi padre, que era pastor, sino que escuchábamos el mensaje del pastor Ryu a través de la computadora, ¿no? Y lo conectábamos en sí a la televisión y lo veíamos en la pantalla, ¿no? Y todavía recuerdo cuando era más pequeño, mi padre o misionero decía que ponte cómodo, no tienes que estar así como que muy rígido o tienes que estar como que tomando una postura para el culto, ¿no? Esté cómodo. Y hasta el punto que decía que si quieres acostarte, puedes acostarte, ¿no? Pero esto cuando era pequeño, ¿no? Ya claro, ya grande no voy a estar acostado escuchando el mensaje, ¿no? Pero ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros damos culto, no importa de qué manera, tenemos que tener que en nuestro centro Cristo. ¿Qué significa tener a Cristo como nuestro centro? Creer que Cristo es la solución para todos los problemas. Él es la solución de todos los problemas y también la solución para todos los problemas que son de venir y de lo que también se pueden crear nuevo, ¿no? Recuerden, nosotros no creemos un Dios que
que cuando sucede algo, Él hace un plan. Dios es Dios soberano y todo está en su providencia. ¿Qué significa eso? Todo está ya preparado por Él. No hay nada que se vaya de sus manos. No hay nada de que no se cumpla dentro de su pacto. Por eso tienen que restaurar la fe de ¿qué? De creer en la soberanía absoluta de Dios. Porque si no tienen esto, nosotros estamos en un tiempo que se llama los últimos tiempos. Muchas personas utilizan esto para hablar de la escatología. La escatología está en la doctrina, ¿no? De la teología sistemática, pero ¿qué se ha utilizado así? ¿Qué se ha hecho aquí? Lo han manipulado. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Muchas personas manipulan la palabra de Dios, no creen en la palabra de Dios. Por eso ustedes en Latinoamérica, los que están escuchando y los que están dando culto, tienen que tener cuidado a los que manipulan la palabra de Dios. Específicamente los que manipulan la palabra de Dios siempre ponen sus fechas, sus intereses y sus estándares. Por eso espero que ustedes, sabiendo que vivimos en los últimos tiempos, más tenemos que aferrarnos ¿a qué? Al Evangelio. Cuando digo Evangelio, significa aferrarse a Cristo. Porque la buena noticia para nosotros que vino a esta tierra es que Dios envió a su Hijo unigénito para morir para nosotros. Así que espero que durante el 2025, que ya comenzó, este es el segundo culto del mes, ya tenemos que comenzar ¿a qué? A tener nuestra vida centrada ¿a qué? Al culto. No pueden dejar que nada les arrebate ¿qué? El culto. Si ustedes ven en el libro de Daniel capítulo 6, 16 al 28, vemos acá que Daniel ahora sirve a un rey llamado Rey Darío. Y habían 120 sirvientes ellos y unos 4 gobernadores debajo del rey Darío, ¿no? Y uno de los gobernadores era Daniel. Daniel tenía 80 años en este tiempo. Entonces los 120 sirvientes que estaban debajo del rey Darío tenían envidia a Daniel. Porque si ven en Daniel capítulo 6, 3, dice que, mejor veamos, exactamente dice, Daniel 6, versículo 3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces el versículo 4 dice, por esto es que los gobernadores y los sátrapas buscaban una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Significa, el rey Darío era el rey de ahí, no tendría que adorar a otro reino, ¿no? Pero dice, más no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Un hombre de Dios, lleno del Espíritu de Dios, Dios bendice su trabajo, Dios bendice sus manos, ¿no? Eso sabemos, ¿no? Pero tristemente vemos, yo también veo que los que menos saben trabajar y los que menos de verdad saben servir en su trabajo son los cristianos. Desafortunadamente. ¿Pero por qué pasa eso? No sé, la verdad. Tal vez tienen otra mentalidad de ser creyente. Pero veo yo es que se aferran al evangelio como si fuera un bono o un cupón. Que cuando pasa algo lo utilizan. Cuando necesito algo lo utilizan. Por eso es que, aún siendo cristiano, vive una vida ¿de qué? De lotería. Daniel aquí dice que era un hombre de Dios y tenía un espíritu superior a otros. En este tiempo, muchos adoraban a otros dioses y eso era permitido. Pero, ¿qué pasa? Los sátrapas y los gobernadores acusaron a Daniel ¿de qué manera? Diciéndole al rey, enalteciendo al rey, rey, tú eres el único rey, no debería haber nadie adorando a otro Dios o otros reyes que no a ti, nada más, ¿no?
Entonces el rey Darío, ¿qué sintió ahí? Muy bien, ¿no? Suena muy bien. Pero ¿qué pasó? Le dijo, pero que esta ley solamente sea para 30 días. Solamente para 30 días. Y aquí fue edicto la ley, y el que rompía o el que no obedecía a la ley era echado en el foso de los leones. Pero dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Recuerden, Daniel tenía 80 años. Significa, Daniel era un hombre ¿de qué? Hombre de Dios. Nunca en su corazón ha cambiado de lo que él deseaba, y desde el primer rey que había servido como cautivo. Daniel sabía que aún siendo gobernador, aún estaba Israel ¿en qué? En cautiverio. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho a través del profeta Jeremías que Israel estaría en cautiverio por varios años y varios reinos. Y Daniel no se apresuraba ni se atrasaba. Por eso ustedes tienen que, claramente, cuando el mensaje es proclamado en sus iglesias, y exactamente en este tiempo, tienen que aferrarlo. ¿Por qué? Porque sin duda esta palabra se cumple y nunca regresa vacía, dice así. Por eso, en fin, en un lapso de 30 días, el rey Darío puso la firma y fue edicto la ley. Miren cómo Satanás toma su plan. Satanás dice, oye, no adores, no vayas al culto durante 30 días. Así dice. Te da la razón y te da la excusa. Y la buena excusa. Así hemos perdido la batalla en el campo ya. ¿Por qué? Porque todos negociaron el culto. Pero Daniel, ¿qué hizo? Como solía hacer. No cambió. Él sabía que en su palacio, en el lugar que él estaba, todos lo estaban vigilando, porque gobernadores en ese tiempo no tenían privacidad. Tenían privacidad, pero no tenían privacidad, porque en cualquier momento tenían que servir al rey. Entonces no pueden hacer algo como a su propia manera, ¿no? Entonces siempre lo tenían vigilado, ¿no? ¿Qué hubiera hecho ustedes? Yo fuera Daniel, yo a escondida hubiera hecho 30 días el culto, como solía hacer, ¿no? No, ya no va a ser como solía hacer, ya va a ser como algo nuevo. Pero Daniel no compromete su culto con esto. Pero ¿de dónde viene esa resolución? ¿De dónde viene esa decisión? De ese poder espiritual que Dios le había derramado sobre Daniel. ¿Cuándo? En el tiempo de culto. Por eso la sabiduría de Daniel nadie lo podía sobrepasar. ¿Qué es sabiduría? No es solamente resolver el problema. La sabiduría de Dios es adorar a lo más que podemos hacer ante Dios. Por eso es que Daniel, en el tiempo más crítico, adoró a Dios. Eso es sabiduría de Dios. Pero muchas personas en el momento crítico no adoran a Dios. No piensan en el culto. Piensan en qué? En resolver el problema. Pero ¿cuándo se manifestó la sabiduría de Dios a lo más alto? Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Miren la confesión del rey Darío. El Dios que tú siempre has servido te ha salvado de la boca de los leones. Dijo así. Tenemos que de verdad restaurar lo que tenemos que restaurar y de verdad desechar lo que es nuestros estándares.
Muchas personas tienen su manera del culto. Eso también tienen que restaurarlo y si es necesario desechar lo que tienen que desechar. ¿Por qué? Porque hay mucha religiosidad, aunque usted no se dé cuenta. Y en Latinoamérica hay mucho. Yo veo mucho eso. Pero ¿cuándo se manifiesta estas cosas, estas raíces? En el momento que viene una crisis. En el momento que viene un conflicto. En el momento cuando viene un problema. Por eso espero que ustedes no negocien el culto, jamás. Más negocio en el culto, más pérdida tendrán. Se lo puedo asegurar. No puedo enfatizar más sobre qué tan importante es el culto. Y que pierda y que un culto no le hace daño. Perder un culto no sí le hace daño. Pero sí entiendo, la circunstancia no lo permite, eso se entiende. Pero hay personas que ya en su corazón no está el culto. Solamente está como una tarea o como un hacer, ¿no? Tengo que llenar ese fin de semana con un culto y ahí me siento como que bien. Todo esto es religiosidad. Ustedes ya saben bien en Latinoamérica, ¿no? El católico, ¿cómo es? Una vez al año van a la iglesia. ¿Cómo se llama? No es ni iglesia. A la catedral. Un año a la vez. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué van a hacer allá? A confesar todos los 364 días que pecaron. Entonces, ¿pueden confesar y recibir el perdón en 364 días de pecado? No pueden. Por eso, ¿qué hacen? Ese día empiezan a cambiar su corazón de qué hacer, de hacer el bien, ética y moral. Por eso es que todos vienen arrodillados a la catedral. ¿Cómo se llama eso? Los curas tienen el control sobre ello. ¿Por qué? Porque todos vienen arrodillados. Pero en la iglesia todos vienen con la cabeza alta. No escuchan ni al pastor, ni a la palabra, nada. Ellos son los jefes de la iglesia. Pero ¿qué pasaría si nosotros de verdad entendemos por qué damos culto? ¿Con qué damos culto? Nadie viene con la cabeza alta, en la verdad. Vendríamos arrodillados espiritualmente, ¿no? Agustino hablaba mucho sobre esa parte. Estar arrodillado, no físicamente, pero arrodillado espiritualmente siempre. La humildad, ¿no? Pero de verdad, sepa o no sepa, todos tenemos una religiosidad. Y en Latinoamérica, ¿qué rige? El catolicismo. Y la segunda cosa que más rige es la superstición. No se dan cuenta, pero lo están haciendo. ¿Aún ustedes piensan que el año nuevo no se puede utilizar ropa negra? ¿Quién dijo eso? Porque dice que te trae mala suerte. El cristiano mismo me dijo eso un día. Yo no sabía. Hay que salir de eso. Porque todas esas raíces impiden que el evangelio se selle completamente en la vida de esa persona. Por eso es que a veces decimos, ¿por qué de la nada creía bien y no está? Mis amigos, ¿no? Todos ustedes tienen amigos que eran creyentes y ahora no están. ¿Por qué? Todo eso son, ¿qué? Raíces. Profundas, pero no son raíces solamente de un hábito. ¿Raíces de qué? De problemas espirituales. Que están mezclados con ¿qué? Con religiones seculares. Y con un mixto de evangelio. Por eso es que la iglesia no tiene fuerza, no tiene dinero, no tiene nada. Y son burlados por el mundo. Y el católico ¿qué hace? Está agarrando más fuerza. Porque yo siempre digo, si lo digo bien fuerte, el católico es un negocio con gente pobre en Latinoamérica. Y la gente adinerada se aprovecha de eso. Lastimosamente es eso. ¿Cómo vamos a detener eso con la iglesia haciendo buenas obras? No podemos ni comparar las buenas obras que hacemos con los católicos. Ellos hacen más. Pues de verdad, hay que cambiar esto
No solamente esto, en nosotros hay que quitar esto. Por eso, Daniel era hombre de Dios. Siempre era igual como antes. Espero que ustedes también sean esa persona de fe, que hasta el final no dejan el culto, sino que siempre su corazón está ¿en qué? En el culto verdadero. Por eso, hoy el título dice, envió su palabra. El pueblo de Israel pidió ayuda, pidió salvación. ¿Y qué hizo Dios? Envió su palabra. Porque Él envía su palabra significa que Él es soberano en todas las cosas. Porque sabe que la palabra es todopoderoso. Por eso el Dios soberano que gobierna sobre nuestras aflicciones. No hay nada que Jesús no entienda sobre nuestras aflicciones, porque Él mismo pasó por ella. Pero más que pasó por las mismas tentaciones que nosotros recibimos, sino que hasta tomar la cruz, dice así. ¿Ustedes han tomado la cruz? Físicamente no, pero ahora hay que tomar la cruz y seguirle a Él, ¿no? Por eso Jesús nunca dejó algo atrás que nosotros no podamos entender, en la verdad. Si usted de verdad tiene el Evangelio, lo que Jesús dejó atrás es natural que lo entienda. Pero una persona que no entiende es porque tiene muchas cosas de Él mismo dentro de ellos. Entonces, Dios es soberano que gobierna sobre todas nuestras aflicciones. ¿Dónde podemos ver esto? Hay muchos versículos bíblicos, pero veamos en el libro de Santiago, versículos 2 al 4. Santiago, capítulo 1, 2 al 4. El subtítulo dice, la sabiduría que viene de Dios. Usted necesita la sabiduría de Dios más y más en estos tiempos que vivimos ahora, porque es últimos tiempos, ¿no? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En fin, toda aflicción es para que ustedes seáis perfectos y cabales y que no le falte alguna cosa. Aquí está incluido ¿qué? Todo. No solamente cierta cosa, todo está incluido. Y la semana pasada compartía de que ¿qué significa tener todo? Estar satisfecho en cualquier circunstancia. Eso es lo que significa tener todo. Segundo, Dios es soberano en nuestras aflicciones. Veamos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 10 al 11. Hebreos capítulo 12, 10 al 11. Dice así. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para que lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice, la disciplina en el presente parece ser una causa de gozo, pero sino de tristeza. En el comienzo van a sentirse muy tristes, pero en fin, este fruto da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El que cree en Él, el que cree en la palabra, en fin tendrá ¿qué? Justicia sobre todo ello. Por eso no traten de resolver su problema de adicciones, sus problemas personales, sus problemas familiares, sus problemas del campo, sino que aférrense a la palabra sin querer una respuesta o tener la expectativa de un resultado. Hebreos 12, 6. Ese es el mismo capítulo, pero un poquito más arriba.
¿Qué dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos disciplina porque nos ama. Porque sabiendo que nosotros, sin tener la disciplina de Él, ¿qué pasa con nuestra vida? Nos alejamos del culto. Usted no ha sentido esto. Mi cuerpo está ahí, pero mi espíritu está en otro lado. Pasa muchas veces eso, ¿no? Por eso es que Dios no castiga, disciplina. Disciplina viene de amor, para que Él vaya en el camino derecho. Disciplina también es enderezar a esa persona. Disciplina también es que Él conozca qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, la disciplina no es castigo. Pero muchas personas toman la disciplina como castigo, más en la iglesia. Yo siempre digo, ¿qué es la ley de Dios? ¿Por qué Dios nos dio la ley suya? Para tomarlo como espejo. Cuando ustedes toman la ley de Dios y eso se llega a ser el espejo, ¿qué se van a dar cuenta? Que es pecador. Cuando la palabra de Dios es puesta en ustedes, se nota van a saber de qué, que necesitan de Cristo. O si no, no puede vivir. La ley de Dios es un espejo. Pero ¿qué pasa? La gente utiliza la ley de Dios ¿para qué? Para castigar a una persona. Y yo siempre digo, tenga cuidado. Porque ningún hombre es perfecto en esta tierra. Todo necesita de la misericordia de Dios y específicamente el amor de gracia de Dios. Nosotros no la podemos dar, por eso es que no podemos llegar a castigar a alguien de esa manera. Más tenemos que ¿qué? Orar por esa persona. Y orar también que Dios proteja su pensamiento y su corazón. Porque la persona que continuamente utiliza la ley para castigar, su corazón se llena de enojo y de ira. Así eran los fariseos, en fin. Cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre, ¿qué dijo? Los fariseos, crujiendo sus dientes, querían apedrearlo a muerte. A Jesús. Esto es lo que conlleva a una persona que utiliza la ley, en vez de verse a sí mismo, para castigar a esa persona. En fin, Él nos libera conforme a su perfecta voluntad. Segundo, el Dios soberano que envía ¿qué? Su palabra. Dios es soberano de todas las cosas, ¿no? Pero sabiendo que Él es soberano de todas las cosas, Él sabrá qué enviar, ¿no? Y lo más importante que Él envía es su palabra. Por eso es que no pueden dejar afuera la palabra. Tienen que tomar la palabra y ponerlo en la oración. Así, literalmente tienen que hacerlo así. Y cuando lo toman literalmente, ahora hay que meditar en ella. Meditar en ella, ¿qué significa? Volverlo personalmente mío. En la palabra meditar, en el término original hebreo o griego, es masticar lentamente. Masticar lentamente. Tienen que saborear la palabra, tienen que digerir la palabra, tienen que, en fin, saber qué está masticando usted. Pero últimamente nosotros en Corea comemos muy rápido, no ni masticamos. Por eso todo está en indigestión de la palabra. ¿Qué significa indigestión de la palabra? Entra, pero no tengo ganas de comerlo. ¿Por qué? Porque estoy en indigestión. Solamente estoy comiendo porque tengo que vivir. Mucha gente está viviendo la vida de fe así. Indigestión de la palabra. ¿Por qué? No están meditando en la palabra. Segundo, como dije, Él envía su palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque su palabra tiene ¿qué? Un poder soberano. Y segundo,
Génesis 1:3. Dios creó todo el universo ¿con qué? Con su palabra. Hasta creó todo lo que necesitamos nosotros con su palabra. Y aún es igual. Nos da todo a través de ¿qué? Su palabra. Necesitan algo, necesitan sanidad, necesitan liberación, necesitan algo. La palabra está ahí. Pero su conclusión, en fin, tiene que llegar a ¿qué? La palabra es suficiente. Dios, ya no espero de que me soluciones ese problema para creer en ti ya. Creo en tu palabra ahora. Ya no necesito más expectativas. Esa es una vida de fe sana. Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. ¿Qué dice? Dice así. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Ninguna palabra volverá vacía, dice así. Y ahora el que se aferra a esto dice que prospera. Todos quieren prosperar, pero no quieren creer en la palabra. Yo siempre digo, la palabra de Dios es simple. Tener una vida de fe es simple. Pero el problema es nosotros mismos lo complicamos. Por eso el tercero y último, el Dios soberano. A través de su Hijo. Este es el versículo 21 de la lectura. Este es el versículo 20 y este es el versículo 19. El plan soberano de Dios era enviar a su Hijo unigénito, es Cristo. Entonces, si ese es el plan soberano, ¿a quién tenemos que aferrarnos? A Cristo. Porque mucha gente dice, la Biblia habla muchas cosas, pero yo no sé qué aferrarme. Aquí está la respuesta. Segundo, esta promesa fue dada en el momento que el hombre pecó. Pero no es que este Génesis 3:15 fue una reacción de Dios, sino que ya estaba preparado antes de la fundación de este mundo, antes de los tiempos eternos, antes de que todo existiera. Porque el que nos salvó es Dios Trino. Dios Trino estaba antes de que todo existiera. Tercero, veamos este versículo, 2 de Timoteo 1, 9 al 10. 2 Timoteo 1, 9 al 10. Vamos a verlo. Si lo tienen, pueden leerlo junto conmigo. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí está la obra de Cristo en el versículo 10. Nos quitó la muerte, nos puso luz y nos dio inmortalidad. ¿Qué es? Nos dio la solución del pecado original, nos dio vida siendo el camino y nos dio ¿qué? La salida fuera del infierno. Ahora pertenecemos ¿en dónde? En el reino de los cielos, la inmortalidad. Mucha gente dice, ¿dónde dice Cristo en la palabra? En muchas partes, ¿no? 2 Timoteo 1, 9, 10. Por eso, sin Cristo no hay culto. Porque lo que nos apareció y lo que se ha manifestado en nosotros en los tiempos de siglos que se ha preparado era Cristo en nuestra vida. Así que hoy quisiera que ustedes tomen esta conclusión. No puedo dejar que nada me arrebate el culto. Tenga esto en su corazón y sabemos que la circunstancia a veces no nos impide tener esto, pero más tenemos esto en nuestro corazón, Dios empieza a ordenar todo en su vida
para que puedan dar ¿qué? El culto. Y ese proceso para ustedes será ¿de qué? De bendición. Por eso dice, no con tus propias obras, no conforme a nuestras obras. Así que espero que durante esta semana reciban la fuerza y las respuestas que viene en la palabra. Porque en tiempos difíciles, en tiempo de dolor y sufrimiento, Jehová Dios envió ¿qué? Su palabra. Y hoy Él envía su palabra en su corazón. Espero que disfruten de esto y puedan de verdad ser testigos de un culto viviente durante esta semana. Oremos. Dios, muchas gracias. Primeramente, oramos por los campos de Latinoamérica y los que están oyendo vía online. Dale la fuerza espiritual y la gracia de lo que tenemos que tomar para que podamos tener un culto que es viva y también un culto que solamente va centrado a Cristo. Continuamente dando la guía y la llenura del Espíritu Santo para que podamos discernir de lo que es tu voluntad y de tu voluntad podamos conllevarlo para salvar toda Latinoamérica. Oramos para todos los oyentes también que están dando el culto en tiempos difíciles y en tiempos de tribulaciones. Tú dale paz, dale la seguridad y la convicción de que todo está debajo de tu control y todo está debajo de tu soberanía. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas, por el amor infinito de nuestro Padre Dios, por la comunión, la guía y la llenura del Espíritu Santo, sea sobre todos los obreros de Latinoamérica, también los que están oyendo online, sobre el campo de hispano en Tegu, y sobre todos los remanentes que están esparcidos a lo largo de Latinoamérica. Estarán para siempre juntos con ellos eternamente. Amén.